Hola, soy el Dr. Jesús Bustillo, médico cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia. Te doy la bienvenida a mi canal donde estaremos hablando sobre temas de salud del área de ginecología y obstetricia para aclararte esas dudas que tanto te inquietan. En este video vamos a hablar sobre sangrado durante el embarazo. Se podría decir que el sangrado durante el embarazo es frecuente verlo, pero no es normal. Hay varios factores que podrían causar sangrado genital, como una amenaza de aborto, una placenta previa, algunas lesiones en el cuello uterino o amenaza de parto pretérmino. Todos estos factores ya mencionados generalmente precedidos de actividades uterinas. Es importante eliminar cualquier proceso infeccioso en la mujer embarazada, ya que puede provocar actividad uterina y a la vez sangrado genital de cualquier intensidad, desde una hemorragia intensa a un sangrado escaso como hilos de sangre durante el embarazo. El sangrado genitourinario en la embarazada generalmente es provocado por un proceso infeccioso de las vías urinarias bajas, que a la vez provoca una inflamación de la uretra y así un sangrado genital por la fragilidad capilar que ésta presenta. Hay otras causas que pueden producir sangrado como son las litiasis vesical, que lesionan la uretra cuando salen. Hay causas menos frecuentes como son las lesiones del tejido interno de la vejiga urinaria por procesos neoplásicos. Hay momentos que las mujeres embarazadas refieren sangrado por las vías urinarias cuando tienen sangrado genital proveniente de la vagina o del útero, y es debido a que la parte de esa sangre vaginal se introduce por la uretra y cuando orina pareciera que orinaran sangre. Sobre el sangrado durante el embarazo al tener relaciones sexuales, podemos decir que otra de las causas frecuentes que lleva a la mujer embarazada a la consulta por sangrado genital es las actividades sexuales. Por la intensidad del acto sexual, la delicadeza de la implantación del bebé o por la fragilidad del cuello uterino en la gestación, se pueden desarrollar sangrado genital. Las relaciones sexuales no deben ser motivo de sangrado. Una mujer embarazada puede tener relaciones sexuales sin problema, pero hay mujeres que su embarazo pueden estar amenazados por los factores ya mencionados. Hablando un poco sobre las manchas marrones de sangre durante el embarazo, podemos decir que dependiendo del color de la sangre podemos establecer el tiempo en que ha sucedido el sangrado. Si el color es rojo rutilante, se habla de un sangrado activo o reciente que no se ha degradado o metabolizado. En cambio, si el sangrado es de color oscuro o de color café, hablamos de un sangrado que ya tiene tiempo, es decir, es un sangrado que ya está degradado y está drenándose. Es una forma clínica que le permite al médico saber más o menos el tiempo que tiene el sangrado. Sangrado durante el embarazo sin dolor. Hay pacientes que presentan sangrado genital sin tener dolor abdominal, pero por lo general sí hay actividad uterina. En el caso de que las pacientes presenten una placenta previa, oclusiva total o de forma parcial, pueden sangrar con contracciones uterinas leves que no generen dolor. En el caso de las pacientes que presentan un embarazo con el cuello uterino incompetente o también llamado insuficiencia del cuello uterino, pueden presentar dilatación con actividad uterina leve que no produce dolor o un dolor muy leve. Estas situaciones pueden presentar modificaciones en el cuello uterino que puede provocar sangrado genital escaso o de moderada cantidad. Estoy embarazada y tengo sangrado y dolor abdominal. Ya cuando la actividad uterina son lo suficientemente fuertes para producir dolor abdominal, estaremos probablemente en una amenaza de aborto si está antes de las 20 semanas o una amenaza de parto pretérmino si es antes de las 37 semanas. Si el dolor está después de las 37 semanas, ya estaríamos hablando de un trabajo de parto inicial. El sangrado se debe a la dilatación del cuello uterino que se produce por la actividad uterina ya instalada. Gracias por ver mi video, espero que te haya gustado y que la información que te he transmitido te haya aclarado algunas dudas. Si tienes alguna pregunta, no dudes en preguntar en los comentarios. Si crees que la información es importante, puedes compartirlo con tus amigos. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas si te gusta la temática de mi canal. Puedes darle un like y darle a la campanita para que sepas cuando he subido otro video. Nos vemos en el otro video. Hasta luego.